Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Como medio de comunicación, Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Como medio de comunicación y gente que tuvimos el honor de conocer a don Jacobo Zabludovsky, para nosotros es una pena que un gran hombre, el padre del periodismo en México, se nos haya ido, don Jacobo Zabludovsky. Él, naciendo un 24 de mayo de 1928, que fue cuando nació don Jacobo Zabludovsky, dejó todo un legado. El primer programa en vivo de Telesistema Mexicano fue transmitido por don Jacobo Zabludovsky, entre otras cosas. Y si me permiten, guardaremos un minuto de silencio en memoria de don Jacobo Zabludovsky. Pues bueno, descanse en paz, Carlitos. Tú le hiciste una entrevista a don Jacobo Zabludovsky hace algunos años. Imagínense ustedes lo que es para cualquier reportero, periodista, aprendiz, entrevistar, sentarse frente a un monstruo de la crónica, de la noticia, de la narrativa, de la radio, de la televisión, y él permitir que le hablaras de tú, porque no le gustaba que le hablaras, que le dijeras licenciado. Pues yo nunca le pude hablar de tú, pero estuve varias veces con él. ¿Estás de acuerdo que él te lo decía? Sí, él decía, los formalismos los dejamos aparte, yo nunca pude hacerlo. Por respeto. Por respeto, por la investidura, por la trayectoria. Tuve el honor de entrevistarlo, iba por 15 minutos para promocionar que iba a transmitir su noticiero aquí en Morelos. Nos quedamos hora y media hablando de toros, de María Félix, de tangos, del sismo del 85, de su apertura, de qué pasó aquel día de 1968 cuando inició su noticiero diciendo, hoy fue un día soleado, de la salida de Televisa, que fue su casa por 30 años, gracias. Del sismo del 85, ¿mande? Gracias, buenas noches. Sí, no, sus audífonos, si había amistad, qué opinaba del periodismo, de su cáncer, por qué la corbata negra que usó prácticamente toda la vida, sus orígenes humildes en la Merced, su paso por la UNAM. Hablamos de todo. Es un documento que yo conservo como una de las máximas experiencias de mi vida, por su generosidad, por su humildad y por su erudición. Total, ¿no? Total. El único hombre que entrevistó al Che Guevara el día que desembarcaron en Cuba a iniciar la Revolución Cubana. Aquí vemos imágenes entrevistando a Salvador Dalí, a Cantinflas y a quien tú quisieras. Ahí estuvo Jacobo Zabludovsky narrando las últimas ediciones de la Copa del Mundo, los Olímpicos, cápsulas culturales desde Londres, diario sin faltar, el perseguido político.
Sí, por supuesto, identificado con el PRI, yo le dije que, bueno, cómo un hombre que ama el periodismo podía sujetarse al poder en aquel entonces, y me decía, era otro México, eran otras formas de hacer las cosas. Interesante la charla, sin duda alguna, un personajazo, y hoy muere a los 87 años de edad después de haber vencido 3 tipos diferentes de cáncer. El último fue, bueno, tuvo una cirugía porque tuvo un tumor, sí. Lo operaron de el cáncer de la mejilla, también tuvo de próstata. De próstata también. Que fue, sí. Entonces, digo, sí, pero me queda claro que... Un sobreviviente. Un sobreviviente, pero ¿sabes qué, Carlos? Digo, él fue el que enseñó a hacer el periodismo, digo, eso queda claro, digo, fue el mentor de cuánta gente. Digo, de López Dóriga, de Lolita Ayala, de Pepe Cárdenas, de todas las grandes figuras. Es él. Es él. En radio, en televisión y prensa. Radio y televisión, pues imagínate, el primer programa en vivo fue transmitido por él, ¿no? Sí. Cuando se encontraba en Telesistema Mexicano. Y bueno, es muy triste que se nos adelanten, porque eso es un hecho. Todos vamos a llegar a esa fecha. Tarde que temprano. Nadie se va, ni antes ni después. Recordaba a Morelos con mucho cariño. Lo traían de niño a Cuernavaca, a Cuautla, y había una conexión con el Estado. También lo platicamos en la entrevista. Muy bonita. Te siento triste. Es que, mira, cuando conoces a la persona, y todos los que nos dedicamos a esto, sí, tienes como que modelos, como que una figura que es un referente. No era un trato de amigos, nunca convivimos más allá de 2, 3, 4 ocasiones, pero se siente un sentimiento de pérdida. Mira, Carlos, el año pasado, digo, a mí me tocó conocerlo en la XCW, cuando tuve la fortuna de colaborar con don Paco Huerta, en el programa Inocente o Culpable, transmitido de la XCW. Y fíjate, el año pasado, que el Club de Periodistas me hizo el honor de premiarme, estuvo él presente. Sí, él estuvo presente, se tuvo que retirar antes de terminar el evento. Nos vimos todavía. Tenía su noticiero a la 1. Nos vimos todavía en la entrada. Me dio un abrazo, me dijo felicidades. Le dije gracias, señor. Porque pues ese es un señor. Un señorón. Sí. Un señorón. Entonces sí, me queda claro. Entonces, digo, yo creo que ojalá pudiéramos hacer cápsulas durante estos días en señal de respeto, de admiración de él, y se lo pedimos a producción, una capsulita que podamos hacer de todas las cosas que nos heredó. Dijo, pues, el primer noticiero, pues 24 horas, luego el Eco a nivel internacional. Así también, es, ese gran proyecto. Ese gran proyecto también lo hizo. Hoy domingo, hoy sábado, ¿no? Porque el hoy sábado y el hoy domingo, digo, como tantas columnas en prensa, columnas, jefe de redacción. Digo, y ya ves que terminó escribiendo para el Universal. Sí, de una columna muy socorrida los lunes, Bucareli se llamaba la columna. Porque te conocía el centro, pero así. Él impulsó el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México con Carlos Slim y con Manuel López Obrador. Así es. ¿No? Entre otras muchas obras que nunca dijo. Porque era una gente que ayudaba también mucho a la gente. También. Una labor altruista que tenía sensacional. Narró los funerales de John F. Kennedy. Nuestro pésame para la familia, para su esposa. Para doña Sarita, para Abraham, su hijo, para Jorge, para Diana. La pérdida es compartida, pero ellos, familia, pues obviamente que es distinto, ¿no? Tenemos imágenes del día de hoy, estuvo el equipo bueno, en el sepelio, si podemos ponerlas, si ya las tenemos, porque yo creo que sí es interesante. Y bueno, a partir de mañana tomaremos tiempo de quien resulte responsable para pasar partes de las cosas que hizo Jacobo Saludowski, y también regálanos un poquito de esa entrevista. Con mucho gusto, las partes más relevantes. Nos daría mucho gusto compartirlas, Carlos, y sobre todo conocer, y bueno, pues, ¿qué más podemos decir, no? Entonces, vamos con las palabras del vocero de Presidencia de la República. También estuvo presente la esposa del presidente, Angélica Rivera, Miguel Ángel Osorio Chong como representantes del presidente, que no se encontraba en ese momento. El ex rector. Vamos allá. Don Jacobo dejó una escuela muy importante, tanto para el periodismo de televisión, para el periodismo escrito. Fue un hombre que cultivó
prácticamente todas las disciplinas del periodismo, hizo crónica, entrevista, reportaje, un hombre con un empaque muy completo y que su trabajo pues queda ahí y que será recordado sin lugar a dudas por muchas generaciones de periodistas en nuestro país. Bueno, amigos, pues esa es parte, entonces mañana seguiremos con ello, porque son muchas cosas. La gente preguntaba que por qué la prisa, si él falleció alrededor de las 2 de la mañana, por qué tan apresurado las honras fúnebres y ya colocarlo en el panteón israelita, por su propia fe. Por su propia fe. Ellos no permiten que... No, pero aparte es algo que él quería, ¿eh? Sí, no quería honores, no quería que se trasladara la velación, pero además en la fe judía, para que el cuerpo no se preserve artificialmente y se descomponga, hay que colocarlo lo más pronto posible. Se cumplieron sus deseos y por eso la prisa de depositarlo en su última Carlos, muerte. yo siento que ojalá, pues, para la empresa que la que formó parte, yo creo que si hoy Televisa es el emporio que es, algo tuvo que Mucho ver le también, dieron. ¿no? Que él salió pues un tanto cuanto desilusionado. Yo le pregunté las verdaderas causas de la salida de Televisa y me dice: a la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, don Emilio. don Emilio Azcárraga Milmo, sí, había un relevo lógico, generacional. Yo esperaba, decía don Jacobo, que mi hijo Abraham ocupara mi puesto porque él ya era titular de 24 horas de la tarde. Así es. Lo negaron, se fue Guillermo Ortega Ruiz y le da la oportunidad a uno de sus alumnos más destacados, Joaquín López Dóriga. Y él dijo que eso era inadmisible porque el derecho lo había ganado dándole su vida a Televisa. No lo aceptaron y por dignidad se fue don Jacobo y seguido de su hijo Abraham. Esa fue la causa del rompimiento después de 3 décadas de 24 horas. Pero Telestena Mexicana otros 20, ¿no? Otros 20. O sea, media vida, 50 de los 87 años. 50 años ahí. Yo creo que ojalá y Televisa, yo espero que sí, se le haga un homenaje. Sin duda. Y bueno. Y mira, para mucha gente, yo he estado pendiente de redes sociales y mucha gente le cuestiona que se vendió al sistema, le cuestiona ser proclive al PRI autoritario de los 60, había 70. Una censura impresionante. Hay gente que hasta le cuestiona que amaba los toros. Carlos, él tuvo que salir de refugiado de España. Sí. Cuando hizo la crítica sobre las monedas. Sí. Sí. Entonces, a veces perdemos de vista, ¿no? Nos vamos con una sola idea. Respetable cada quien, ¿no? Muy delicadas, pero vamos, lo que enseñó el señor, lo que nos enseñó y el legado que dejó para los medios de comunicación es impresionante. Yo creo que fue el señor Noticia, fue el que enseñó a hacer televisión noticias, fue el primero que hizo un noticiero. Obviamente los alumnos que tiene pues son los que figuran el día de hoy. Pero sin embargo... Félix Cortés Camarillo, Amador Narcia... No, todos. Todos, los que digas, ¿no? Los que digas. Don Jacobo Saludowski, pues es un gran señor. Bueno, si me permiten, vamos a un corte y vamos a tener un tema bien interesante. Está con nosotros el magistrado Jorge Gamboa. Vamos a hablar del tema del Código de Procedimientos Penales Federales. Vamos a platicar con él, sus dudas, sus comentarios, por favor llámenos. Y bueno, al ratito le daremos más lectura a todos los tweets y los correos que hemos recibido por parte de ustedes. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Bueno, pues le damos la bienvenida al magistrado invitado, doctor Jorge Gamboa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Federico. Carlos, bueno, primero el amigo, ¿verdad? El primero el amigo. ¿Cuántos años, Jorgito, ya de conocernos? Ya, algunos. Ya, un rato. Tú estabas haciendo tus pininos cuando empezabas. Estabas haciendo tu servicio social. Así es, casi. Tú también ya tienes añitos de conocerlo, Carlos. Unos cuantos. Ya casi. Unos cuantos. Sí, ya tenemos unos cuantos. Yo no me fui tan lejos, ¿eh? ¿Mandé? Yo no me fui tan lejos. 20 en el servicio público ya. 20 años. Sí, está rápido. No, sí, estamos viejos, ¿va?
Un viejo lucero si reverdece. Sí, ya un rato en el servicio público y muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, pues también de compartir toda la información y a la orden, lo que podamos. Bueno, pues yo creo que son varias cosas. Fíjate, Carlos Auditorio, que el magistrado Jorge Gamboa es uno de los magistrados que ha viajado a diferentes partes para capacitar, para dar conferencias, ha sido requerido por diferentes tribunales. Es una de las gentes, yo creo que más calificadas hoy en el sistema acusatorio adversarial. Y es un orgullo. Gracias. Que seas de aquí, Carlitos. Digo que seas de aquí, Jorgito, qué bueno. Muchas gracias. Sí, pues hemos tenido la fortuna de poder representar al Poder Judicial y al Estado en diversas partes, no solo de Latinoamérica. Últimamente, bueno, en diciembre me tocó estar en la India representando a México como el único expositor y representante del Poder Judicial. En la India se hace anualmente la Conferencia Mundial de Cortes de Justicia en una ciudad cerca de Nueva Delhi, y este año había una comitiva que iba representando tanto al Poder Judicial Federal y yo era el único exponente nacional de los estados, pero por algunas cuestiones ahí de logística, los representantes del Poder Judicial, viene la muerte de uno de los ministros, que es el ministro Valls, y ellos, pues bueno, cancelan su participación y me toca a mí representar a México en todas sus participaciones, exponiendo. Fuiste por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuiste por todo. Qué orgullo, primero qué orgullo que seas amigo. Sí, gracias. Por tu amistad, por todo, pero sobre todo nosotros es un orgullo ver un ciudadano tan destacado, tan honesto, tan limpio, porque es de veras, yo soy una persona muy crítica de los servidores públicos, porque lamentablemente, híjole, han dejado mucho que desear, pero de esos que hemos contado con las manos, que lo hemos platicado en algunas ocasiones, tú eres uno de esos, de los cuales tiene una rectitud, una honestidad, una transparencia, Jorge, que nos da gusto porque también aprendemos y nos da orgullo de que nos tengas como amigos, ¿sí? Y no es el magistrado, es la persona Jorge Gamboa, ¿sí? Porque te conocimos antes de que fueras AB, conocimos a ese muchacho con ese deseo, con esas ganas de crecer, con esas ganas de hacer algo, y hoy, imagínate, tú te podías haber imaginado de hace 20 años, cuando iniciaste haciendo tu servicio social, hace 22 años, iniciaste tu servicio social, llegaras a donde estás ahorita. ¿Cuál era tu sueño, Jorge? Yo creo que, bueno, vengo de una cuna muy responsable. Mis papás me han inculcado muchos valores, pero sobre todo el más grande es, pues obviamente la honestidad, ¿no? Y que yo luchara por lo que yo quería y por lo que yo deseaba. Y pues la verdad es que yo te tengo que confesar que yo originalmente no quería ser abogado. Sí, me lo comentaste en alguna ocasión. Yo quería ser veterinario. En alguna ocasión, porque de hecho me lo platicas en una ocasión cuando estaba haciendo su servicio social. Hijo, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo quería ser veterinario. Yo también quería ser veterinario, a mí me encantan los animales. Sí, yo hice examen en la UNAM para entrar, pero bueno, pues por cuestiones también de que venía de provincia y los números, ¿no?, se complicaban. Entonces no hice examen, hice mi examen, no quedé, y me vengo al estado y de repente surge la posibilidad de, bueno, pues que estudio, ¿no? Entonces en ese momento me acuerdo perfectamente bien, mi hermana estudiaba psicología en la Universidad del Estado, y fue un momento muy difícil porque fue cuando se presentó aquella huelga tan extensa en la universidad. Dije, pues yo no tengo tiempo, entonces me voy a estudiar a una universidad privada en el estado, y dije, bueno, pues derecho. Entonces ahí empecé, pero bueno, desde que yo empecé, la verdad es que abracé la carrera con todo fervor, y siempre tuve bien claro que, eso sí puedo decirlo, que desde que yo empecé yo siempre soñé con ser penalista, y siempre dije que yo iba a ser penalista, y ahí voy, ¿no? Hoy por razones de distribución y de organigrama, bueno, pues estoy en una sala mixta, pero al final, bueno, mi corazón es penalista y mi toga tiene muchos arañazos de penalistas, entonces me siento muy orgulloso, y la verdad es que uno no dimensiona y ve lo que puede trascender tu trabajo, pero pues es tu mejor carta de recomendación. Y siempre les digo, cuando estamos ahora trabajando fuertemente con el Poder Judicial Federal, nos han
podido y nos han abierto las puertas para capacitar a los futuros jueces de control federal. Y yo lo primero... Fíjate hasta dónde, y eso es importante, porque eso sí hay que cacarearlo. Sí, y eso es algo, Jorge, que independientemente de todo lo que has llevado en esa trayectoria, yo creo que el orgullo, el respeto y la admiración que se tiene por tu trabajo y tu trayectoria son los frutos que está dejando. Hoy capacitar a los jueces del Poder Judicial Federal, el doctor Jorge Gamboa. Sí, estoy trabajando fuerte con ellos y lo que yo les digo, o sea, yo no vengo a enseñarles, yo vengo a compartir mis experiencias, a comentarles lo que hemos vivido en audiencia, lo que hemos sufrido para que ustedes no lo sufran y si se puede evitar, que bueno. Nos trabajamos con ellos, estamos en los circuitos, vamos a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Durango, estamos yendo a la Ciudad de México, al Instituto de la Judicatura Federal, a la Corte. Y lo que yo les digo a ellos es simple y sencillamente hay que legitimarse en audiencia, hay que aprender a resolver y sobre todo hay que tener la humildad para decirle a las personas, pues obviamente tú estás aquí por un proceso y ese proceso no te quita tu calidad de ser humano, ¿no? Y no te quita tus derechos como no se los quita la víctima, ¿no? Entonces estamos trabajando muy fuerte. Difiere un poquito de usted. ¿Por qué? Sí, porque no hay esa equidad. Pues yo creo que es parte también de lo que tenemos. Estamos en un proceso, todos, absolutamente todos, ¿no? No hay la misma equidad para lo que es el delincuente y la víctima. Tiene más beneficios el delincuente que la víctima. Digo, podemos entrar si gustas y tú me dirás si tengo razón o no tengo razón. Digo que es algo que hemos platicado durante mucho tiempo. O sea, un delincuente tiene 7 años para irse al amparo. Claro. La víctima le dan 15 días. 15 días. ¿Dónde está la equidad? Cuando supuestamente hablamos que este sistema da una equidad. Entonces ya no la hay. Sí, claro. Incluso lo que nosotros adelantamos hoy por hoy, ¿no? O sea, hay un principio que rige el sistema, que es la imparcialidad del juzgador, ¿no? Esa imparcialidad del juzgador dice, entre otras cosas, que el juez que participa en una de las etapas del proceso no puede participar. Cuando nosotros vemos el amparo como tal, el colegiado pide todo, o sea, desde una carpeta de investigación. Entonces decimos nosotros, bueno, se rompe ese principio en favor del imputado, porque ahí sí él observa todo. Pero a la conclusión que yo llego, claro, entonces no hay equidad. Sin el afán de apasionarme, yo lo único que digo es, estamos en una etapa de transición. Sí, pero esa transición está trayendo consecuencias. Claro, pero mientras nosotros no adecuemos las leyes. Estás violentando derechos de la víctima, cuando en este caso también la víctima tiene derechos. Porque es víctima desde el momento que se le comete el ilícito. Claro. Al momento que va y presenta su denuncia, al momento que va y que enfrenta, pues obviamente a las personas, a los susodichos, a los presuntos. O sea, es todo un proceso. Sí, claro, pero yo repito, estamos en una transición y tenemos que entrar también en una cultura de legalidad, en una cultura de civismo, ¿sí? Porque tenemos que enseñarle a las víctimas. Ya no les dan en las escuelas civismo. Tenemos que capacitar a las víctimas, socializar con las víctimas, que su trabajo también es muy importante para nosotros. Muy importante. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, yo tengo un par de preguntas, a ver si nos ayudan. Gracias. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. En genérico no, hay algunas que todavía tienen fallas. No, porque realmente para un juicio oral, o supongamos yo estoy en un juicio y no me han citado, los delincuentes siguen haciendo de las suyas, ¿sí, no? No, porque faltan muchas cosas como la inseguridad. Sí, en nuestro país, en el estado de Morelos, es lo que hace mucha falta y yo creo que a nivel nacional, sí, no tenemos seguridad, la educación, o sea, que la verdad estamos mal. Aquí el problema está en que las leyes no se aplican, la ley no se aplica y como
en algunos casos la ley solo se interpreta y en otros se aplica. Entonces no es que sea justa o injusta, sino que no se aplica correctamente. Debería de el pueblo tener esa confianza y protección de las leyes, pero todavía hay por ahí algunos huecos que sería bueno que tomen cartas en el asunto. No resultan y no te protegen, al contrario, luego te están amedrentando ellos mismos. Que protejan más al ciudadano, o sea, sí, ya sé que también los delincuentes tienen sus derechos, pero digo, si están violando los derechos de los demás, caiga todo el peso de la ley sobre ellos y que protejan más como que la integridad de la gente que es abusada o como quien dicen, los asaltos siempre te amagan con pistola y realmente si tú les haces algo, ya tú eres el asesino y no ellos. No. No hay justicia, ¿no? Con las leyes, y uno ya no se siente ni segura, por ejemplo, con la policía. Sí, entonces, la verdad, no me siento segura. Sí, el problema está en la aplicación de la misma ley, en que a veces está sesgada la aplicación. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Carlitos, tú tienes algunas preguntas. Siempre, pero hoy especialmente sobre el asunto. Qué enriquecedor haber ido a representar a la justicia mexicana, a los juzgadores, a un nuevo sistema que está en ciernes, que es parte de la segunda pregunta. Pero estando en Nueva Delhi, en la India, un país que se ha reinventado con un gran nivel de pobreza, pero al mismo tiempo con un crecimiento tecnológico brutal, manufactura. La tierra de Mahatma Gandhi, ¿no? Este hombre que con la resistencia civil pacífica logró lo impensable, separarse de la corona británica. La pregunta es, en ese contacto con los jueces de otros lugares del mundo, con los hombres y mujeres que se dedican a procurar o administrar justicia, ¿cuál es el concepto de justicia de la gente de otros lugares del mundo? ¿Es el mismo que la justicia, la mexicana, o lo que aspiramos los justicia mexicanos? La mexicana. Y fíjate Carlos, que a mí me llama mucho la atención que uno de los comentarios, y de verdad lo hago sin ningún afán de dar sombrerazo ni mucho menos, uno de los comentarios que hubo muy recurrentemente de mucha gente de otras latitudes, porque hubo gente de Uganda, hubo gente de Bélgica, de Irlanda, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de todas las partes del mundo, era que México hoy por hoy está haciendo un esfuerzo muy grande por cambiar sus leyes. A ellos les llamaba mucho la atención las reformas que el presidente de México ha promulgado, porque dicen que es muy difícil que un presidente en un lapso muy corto de tiempo haya presentado tantas iniciativas que hagan un cambio, ¿no? Una reforma energética, una reforma de educación, digo, hoy hablando de los temas, y hablaban de si tenemos dinero para echar a andar todos esos proyectos. Esa era su pregunta. Si realmente teníamos el recurso, si Estados Unidos nos estaba subsidiando, si de dónde estábamos sacando nosotros el recurso para la implementación de un nuevo sistema de justicia penal. Y ellos decían, pero los vemos que no tienen miedo. Y eso me preguntaban a mí, pero constantemente, ¿no? Y nos decían, bueno, es que nosotros quisiéramos que hubiera más jueces aquí, que pudieran estar compartiendo con nosotros todo lo que nosotros estábamos aprendiendo, y queremos visitar México. O sea, muchos de ellos están muy interesados en visitar México. Países más desarrollados que México y países menos Sí, por afortunados supuesto, que nosotros, claro, ¿no? por supuesto. Y de verdad es que uno llega a las conclusiones de que efectivamente la India es uno de los países, primero, con altos índices de pobreza. Me llamó mucho la atención a mí ver los niveles de pobreza y ver los contrastes, por ejemplo, con esos palacios majestuosos, en donde para llegar, por ejemplo, al Taj Mahal, tú cruzas toda la ciudad de Agra y es realmente triste, ¿no? O sea, ver los niveles de pobreza tan grandes. Y el Taj Mahal rodeado por una muralla, y volteas hacia el otro lado y ves los ríos llenos de basura, y dices, bueno, realmente nosotros somos privilegiados en México, ¿no? Nuestro país. Y nos quejamos en nuestro país. Y tenemos que hacer mucho por nuestro país. Entonces, cuando yo regreso, yo lo que trato, obviamente, es de infundir ese ánimo, pues de que tenemos que seguir adelante. Y de que, como siempre lo he dicho,
en el pedazo de tierra donde me toca a mí vivir, pues yo espero dejar algo que en algún momento mis hijos digan, bueno, eso lo hizo mi papá y lo dejó por ahí, ¿no? Y hablando de ese pedazo de tierra, ya aterrizando en México, Claro. el año que entra es la obligatoriedad del sistema ya a nivel federal. Así es, junio de 2016. Vemos que vamos lentos, ¿no? No, sobre todo muchos estados van lentos. Muchos estados, pero ya la aplicación a nivel federal. Sí. ¿Cómo la ves tú como experto? Claro, nosotros estamos trabajando. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en estos viajes que ilustran, la gente de otros países que ya está implementado el sistema, nos decían, el éxito es la colaboración interinstitucional. Así es. Que no cada quien agarre por su lado y empiece, que PGR no lo haga por su lado, que no la Defensoría por su lado y que no la Corte por su lado, ¿no? Se están logrando esos consensos, pero sí realmente vamos lentos, o sea, el trabajo es muy lento y nos falta mucho. La ventaja que ellos tienen es el recurso. En esta mesa en algún momento yo lo platiqué. Nuevo León y Chihuahua empezaron con 700 millones de pesos en aquel 2008. Nosotros empezamos con 17. Sí, no. Pues o sea, echarlo a andar aquí en Morelos. Echarlo a andar aquí fue realmente un acto de valor y un acto de fe, porque veras, no... es como un salto hacia el vacío. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Uno de los presidentes que han sido muy criticados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue quien lo echó a andar, Ricardo Rosas. Así es. Ricardo La parte que le tocó Saludos a don judicial. Ricardo Rosas Pérez. La parte del Ejecutivo, el doctor Coronato en la Procuraduría, distinguidos abogados, Cipriano. Había una agrupación que se llamaba Proderecho, que era auspiciada por USAID, una agencia de cooperación del Departamento de Estado norteamericano, que trajeron a chilenos que nos enseñaron su modelo, entre otros, y Chihuahua efectivamente era de los pioneros en aquel entonces. Así es. Sí, lo recuerdo muy bien. Vamos a ver qué opina, obviamente tenemos en la línea al licenciado Martín Vaca Huerta, de la Federación de Abogados de México. Licenciado, con el gusto de saludarle, buenas noches. Bueno, creo que ya no lo tenemos en la línea. Era preguntarle cómo iba la situación, porque además hay otra de las cosas también, independientemente de la capacitación de todos los juzgadores y impartidores de justicia, también la capacitación de los abogados, que es algo que ha ido muy lento. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, participamos en el 7º Foro de Seguridad y Justicia, que se hace a nivel nacional, y hubo varias recreaciones. A mí la que más me llamó la atención, por ejemplo, fue la recreación de la Policía Federal en una escena del crimen, ¿no? Y a mí me parece maravilloso el grado de profesionalización. Y conste que no fue, García Luna Productions. García Luna Productions. Pero me llama mucho la atención también la cuestión que no están viendo, lo práctico. ¿Qué va a pasar si hoy tenemos policía de primera intervención? Tenemos policía de recolección de evidencia, tenemos policía de embalamiento y policía de procesamiento y, obviamente, la policía de investigación. Esos 5 intervienen en la escena. ¿Qué va a pasar cuando los lleves a juicio? No, hay muchas cosas, Ya tenemos nuevamente en la línea el licenciado Martín Vaca Huerta, de la Federación de Abogados. Licenciado, con el gusto de saludarle. El gusto es para mí. Un saludo a su auditorio. Muy buenas tardes. Buenas noches. Oiga, con una molestia, ¿qué está haciendo la Federación para la implementación del sistema acusatorio adversarial que ya, pues prácticamente en unos meses tiene que quedar ya implementado? ¿Qué están haciendo con los abogados? ¿Se están capacitando? ¿Quién los está capacitando? ¿Qué están haciendo como tal, licenciado? Sí, mire, efectivamente, como todos sabemos, pues está por entrar en vigor a más tardar el 18 de junio del año 16. Próximo, del 2016, en todo el territorio nacional, la reforma de justicia penal, los llamados juicios orales. Y bueno, hoy vemos que en cada estado de la República está entrando en vigor ya de forma gradual. Algunos estados, ya lo están trabajando al 100%, otros, que es la mayoría, lo están trabajando de forma... Sí. Se perdió la comunicación. Estaba cayendo un diluvio en la Ciudad de México. Sí, claro. Llovió en la tarde y sigue lloviendo ahorita. Bueno, lo intentaremos después. Continuamos.
Nos estabas platicando. ¿Qué pasa si los llevan a ellos a juicio? Sí, claro, o sea, aquí nosotros por eso decimos, nosotros cuando empezamos en 2008, la verdad hay que reconocerlo, el único referente que nosotros teníamos era Chihuahua. Nada más. ¿Por qué? Pues sí, porque no había nadie más. Nuevo León empezó, pero empezó de una manera muy híbrida. Oaxaca empezó con una forma muy híbrida. El Estado de México sigue siendo sigue siendo de una forma muy rara, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay estados que todavía no arrancan así. Digo, por ejemplo, Sinaloa. Sí, claro, Sinaloa es uno de los estados en donde se ha hecho una crítica muy fuerte de que no ha avanzado, de que no tiene... No hay ni fiscalía para menores. Así es. Entonces, nosotros teníamos como referente nada más a Chihuahua. Hoy la federación nos tiene a todos nosotros, ¿sí? Y nosotros lo que les decimos es, vengan a ver los juicios. Vengan a ver cómo interrogan a un policía. Vengan a ver en las contradicciones que caen los elementos cuando no hay una coordinación, no solo en la escena, sino en la información y en el procesamiento de la información. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y digo, sirva de comercial, la próxima semana a mí me toca dar una conferencia el 8 de julio en el tribunal, en relación a ese tema que se está haciendo un tabú, que es la cadena de custodia. Entonces yo hablo en ese tema de que la ruptura de un eslabón en la cadena de custodia no hace que la prueba material llegue intocable a juicio. Eso lo tiene que acreditar la defensa. Y eso tiene que ver con muchos temas, obviamente, de irregularidad de la prueba. Tiene que saber legitimarla, claro. Porque si no la sabe legitimar... Así es. Porque aquí el problema es que lamentablemente muchos asuntos de relevancia a nivel federal, a nivel estados, se han caído y se les echa la culpa a ustedes, sí, se les tacha de corruptos, sí, cuando lamentablemente muchas veces las fiscalías no hicieron lo que debían hacer. Claro. Entonces, si ustedes, conociendo el sistema hoy por hoy, simplemente dicen, señor, usted no acreditó esto y esto y esto, y pues con la pena, el delincuente se va. Así es. Porque es responsabilidad de la fiscalía acreditar y dar los elementos para la vinculación a un proceso, a un debido proceso. Así es. Sí, sobre todo ya en una instancia obviamente de juicio, ¿no? Así es. En donde ya el estándar es superior, en donde nosotros ya estamos obviamente con prueba, trabajando con prueba y ya no con datos de prueba o antecedentes de investigación, y por eso es obviamente el tema tan interesante de la cadena de custodia. Yo he insistido mucho, Morelos ya no está para los temas básicos. Ya Morelos ya está en un nivel más avanzado, ya el debate en Morelos se ha elevado, ya hoy los abogados tienen un debate mucho más de altura, junto con la defensa, junto con la fiscalía. Obviamente estamos cometiendo, todos estamos cometiendo errores, pero ya la transición, el inicio ya quedó atrás, ¿no? Claro, ya la brincamos. Así es. El SEMPLA, el propio Tribunal de Adicciones. La UMECA. Pero el SEMPLA también es algo muy interesante. Y también es un modelo que se está copiando. Sí, claro. De hecho, el SEMPLA, fue copiado por el sistema federal. Sí, claro. ¿Sí? Las UMECAs, que somos a nivel nacional, somos un ejemplo. El que nosotros tengamos una división de servicios previos al juicio, eso no lo tiene ningún, o sea, muy pocos estados, incluso, claro. ¿No? Entonces, pues no es, o sea, sí hay cosas que mejorar. Yo lo que digo, ningún sistema en el mundo penal es malo. Los malos son los operadores. Y si no hay ajustes, si no hay evaluación, si no hay seguimiento de los operadores, definitivamente el sistema tiende obviamente a tener fallas. ¿Qué es lo que tenemos que atender? En este caso son los operadores. Pero nosotros, y la falta de capacitación muchas veces por parte de las fiscalías. Así es. O sea, aquí lo que se está proponiendo, por ejemplo, desde el Tribunal Superior de Justicia, junto con un comité de evaluación y de seguimiento y de mejoras al sistema acusatorio adversarial que encabeza la magistrada presidenta, nosotros lo que proponemos en esos comités es la evaluación de los asuntos, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, sí es importante cuando se pierde un asunto, pero es importante saber cómo se perdió, quién lo perdió y por qué lo perdió. Porque si no llegamos a esa conclusión, no vamos a ver... En alguna ocasión me comentaste ese día ya hace algún tiempo. Claro, ya estamos trabajando con eso, ya estamos, por supuesto. Entonces, estamos doctor, acercándonos. Perdón, la interrupción.
Si estamos desfasados a nivel estatal, si los tiempos nos están comiendo a nivel federal, ¿no fue un tanto cuanto apresurado este asunto de lanzar un código único a nivel nacional? Yo creo que, lo digo y así lo digo en todos lados donde me paro, yo celebro la unificación de los códigos. Era realmente necesario, terrorífico estar con 32 códigos, sí, ¿no? A nivel nacional. Sí. Sí hay cosas que nos perjudicaron, definitivamente. ¿Cómo? Pues obviamente un retroceso. Hay un artículo, por ejemplo, el 251 del Código Nacional, que habla de diligencias que no requieren de autorización judicial. Y una es meterte a una casa. ¿Cómo crees? Y a la casa contigua, sin orden. Cateo, nada. Sin orden. ¿Cómo crees? Literal, así se menciona. Esas cosas pero violenta la Constitución. Supuesto, pero ahí está. Pero nadie puede ser molestado en su propiedad. Sí, claro. Por eso está, o sea, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Claro, por supuesto. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Entonces, este nuevo Código de Procedimientos Penales tiene sus ventajas como tal, ya no hay 32 criterios. Sí, claro. Digo, porque además, no nada más es en el Código de Procedimientos. Sí, los códigos penales de cada uno de los estados cambian. Así es. Y los delitos son los mismos. Claro. Lo único que cambian son los artículos. Así es, y las penalidades. Y las penalidades, porque unos son más, otros son menos. Y bueno, lo interesante es que ya también exista un código penal único. Claro. O sea, nosotros a la conclusión, cuando participamos en todos estos trabajos de la redacción del Código Nacional, y la pregunta obligada era, ¿cómo podemos tener a nivel nacional una ley general de salud, una sola ley de educación, un solo código de comercio? ¿Y por qué tenemos 32 códigos de procedimientos? Sí. O sea, el abogado litigante que venía a Morelos tenía que aprender el de aquí. Claro. Federal, tenías que ir a Estado de México. Así es. Entonces, eso es lo que se celebra. Sí. Hay cosas, que realmente son de tomarse en consideración. Por ejemplo, tenemos un código nacional que es didáctico, cuando una ley no tiene que ser didáctica. Por ejemplo, trae un artículo, el 3, habla de un glosario de términos. En un código es raro. Saquen otra edición. Claro, ¿no? Y dice por ahí, el juez de control es esto, fiscal es esto, tribunal de enjuiciamiento es esto. Y eso es un manual. ¿Y no pusieron al juez de ejecución? No lo trae. No trae el juez de ejecución. Entonces nos va a tener que remitir una ley especial en donde una vez más tratemos, otra más, ¿no? Pero es que vuelvo a lo mismo, Lamentablemente cuando se legisla y se hacen las modificaciones, hay gente que es triste pero no tiene la capacidad de. Porque cuando no conoces un sistema, no puedes opinar de él. Claro. Y ese es el problema. O sea, no le puedes dar la chambita a Juanito para que te traiga un estudio y Juanito de repente se volvió... Juanito copia y pega de otros estados. Así es. Y eso o de otros países. O de otros países y lo tropicalizamos. Pero es muy diferente. Sí. O sea, cada país, la ley, pues es la ley, ¿sí? Aquí no se aplica la pena de muerte, en otros se aplica la pena de muerte, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante conocer perfectamente bien el sistema y qué lástima que a ustedes, los jueces que conocen realmente ese sistema, cuando presentaron las propuestas, cuando presentaron todo, de repente se espantaron de ver lo que ellos estaban haciendo mal y les dijeron gracias por participar. Sí, hoy, por ejemplo, la verdad yo celebro la unificación, o sea, estoy de acuerdo. Pero en ese ínter... Pero, por ejemplo, la audiencia intermedia... ¿A quién le afecta? ¿A la víctima? Sí. ¿Y le beneficia al delincuente? Sí, claro. Por ejemplo, la audiencia intermedia. Realmente hoy la audiencia intermedia con el Código Nacional es extremadamente compleja. Sí. Es una audiencia en donde hay que presentar un cierre de investigación, en donde viene un descubrimiento probatorio igual que el Colombia, donde la defensa tiene que también hacer un descubrimiento y es muy complejo. O sea, ¿para qué? Entonces, realmente, tú dices, bueno, ¿a quién le va a beneficiar, a quién le va a perjudicar? O simple y sencillamente va a ser más tortuoso todo este camino
y realmente nos va a poner más oportunidades para, obviamente, llegar a un punto en donde digamos, bueno, pues es que son mini procesos en cada una de las etapas, ¿no? Y mini resoluciones, y mini juicios, y bueno, volvemos a hacerlos. Volver a hacer lo mismo. Así es. Entonces, estamos estamos trabajando. Un procedimiento un año y medio, 2 años, no tiene caso. Era claro. abreviado, ¿no? Claro, lo pero... lo que te marca el 17 de Constitución. Así es. Pronta, expedita y gratuita. Así es. Bueno, pero, repito, expedita. o sea, yo repito, creo que estamos avanzando. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer y ser parte y ser producto de la reforma de justicia penal, y la verdad es que me siento también muy halagado en poder decir que en el estado de Morelos hemos estado avanzando, trabajando, todos, porque yo no podría dejar fuera a nadie. Ese es un equipo. Hay fiscales que son realmente extremadamente valiosos, hay defensores que son muy valiosos. Pues, ¿qué puedo decir yo de los jueces? Que tenemos a los mejores jueces a nivel nacional. Y pues, bueno. Algunos. Ya le tocaste algunos. Pero a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Estamos trabajando. Y ahora sí, está en video. Estamos trabajando muy fuerte. Algunos. Estamos trabajando. Vamos a hablar muy fuerte. la mayoría. Sí, digo, claro. No todos, obviamente, pero sí. Claro, y bueno, todo, pues ¿no? también los señores Dicen magistrados. que hasta las mejores familias, ¿no? Saludos a todos los magistrados de toda la República Mexicana. Sí, Saludos estamos trabajando también, compartiendo, hay una apertura muy grande hoy en segunda instancia. Hemos estado trabajando sin publicitarlo, pero nos reunimos, desayunamos en las mañanas, comentamos temas, cuestiones de academia, dudas, y pues bueno, estamos todos contribuyendo, porque nuestra única finalidad es dar una mejor justicia, y pues obviamente que sea, como tú dices, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución. Sí, porque eso es importante, no violentar. Y lo vimos en las resoluciones que tuvieron los juzgados de procedimientos penales federales con el asunto del Menchito, ¿sí? En el cual le dice la juez en la resolución que violentaron porque no había una orden de cateo para introducirse a su domicilio como tal. Fue la primera violación. Es una de las cosas que dices, ¿cómo es posible? La autoridad sabe cuáles son los procedimientos que tiene que hacer. ¿Por qué los violenta? Porque sabe que al momento de violentarlos, al momento que es puesto a disposición de la autoridad, pues obviamente ya ha viciado. Sí, fíjate que, te voy a comentar un tema bien importante. Hoy es un día, realmente triste por un lado, por la cuestión de la pérdida de un ser humano tan importante como Jacobo Zabludovsky, pero también hoy precisamente, y se los doy a ustedes como primicia, se da el primer fallo condenatorio en Puebla de un juicio a nivel federal. Hoy se dio el primer fallo condenatorio por robo de hidrocarburos, y donde PGR realmente obtiene su primer fallo condenatorio. Entonces eso pues, también nos tiene que sentar un precedente, ¿no? A nivel nacional. Claro. Y bueno, pues hay que reconocerle a la Fiscalía que está trabajando, ¿no? Ya hay buenos amigos, ¿verdad? Sí, claro. Hay mucha gente trabajadora. Que conocimos de por acá. Así es. Entonces, bueno, pues estamos trabajando. Los programas y planes de estudio también han cambiado porque las nuevas generaciones de abogados son muy distintos. El parámetro ya, el que se mide su capacidad, las reglas del juego. Sus estrategias, sus habilidades. Ya requieren su perfil de pertinencia. Ya no ser muy macheteros en la memoria, sino la capacidad oral, porque estamos ahora inmersos en un proceso ya abierto. Serías buen abogado, Luis. Fíjate que tuve la inquietud, hice 3 semestres nada más. ¿Por qué no la terminas? Porque estaba, bueno, ¿a qué hora, no? Pero el clásico pretexto, ¿no? No, pero ya se puede, pues ya soy politólogo y periodista. Ya por eso, carreras, pero lo puedes hacer por sistema abierto. La puedes hacer por sistema abierto. Bueno, platicaremos, pero los nuevos... Sería interesante, Carlos. Estudiantes. Eres buen locutor, eres buen periodista. Es mi amigo, yo lo quiero, lo respeto también, lo admiro. Es también un paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma, total. ¿No? Es que de ahí es otro de los puntos. Debimos de haber empezado socializando el sistema, sí, ¿no? Claro. Y capacitando periodistas, capacitando obviamente toda esta parte, porque bueno, eso nos ayuda y colabora, ¿no? Sí, pero una cosa tan simple, estando yo en la Procuraduría como director de comunicación, me costó mucho trabajo, fuimos operadores iniciales de esto, no va a haber presentaciones de detenidos, no se puede violentar. A ver, ¿no? Aquí sí es algo, es algo muy interesante. Fíjate, no va a haber la presentación del presunto, porque es presunto. Hasta que hay una sentencia, obviamente, es cuando queda firme. Pero muchas veces, cuando
tú quieres que la gente acuda para, vamos, a presentar denuncias sobre una persona lo exhibes que está para detenida, que lo identifique y lo denuncie. Vamos. Es una contradicción, ¿no? Sí, pero vamos. Pero lo que decías es que queda? no lo presentabas con el escudo, con el logo de la institución, sino que avisabas que lo ibas a sacar por la puerta 2 y que en ese momento que pasara le podías tomar foto porque no lo tenías cubierto. O sea, por eso, ya no violentaste por eso, el proceso, pero ya ya no era como hacer. antes, Sí. que hasta lo podían interrogar los reporteros, Así ¿no? es, Ya lo estaban así interrogando. Así es. Le ¿Y tú preguntabas. por qué la mataste? Así es. No te hagas, y tú, ya casi Bueno, alguno a le ver, quería a dar ver, zapes, a ¿no? ver, Imagínate. Carlos, pero también hay una libertad de expresión. Pero no es... A ver, Carlos, no. espérame, también está marcado en la Constitución. Pero no. De acuerdo, a ver. Es que es Son- entrar en muchas cosas. es el antes y el ahora, Pero te voy a decir ¿no? una Así cosa, es. sí. La El ahora, evolución, ¿no? sí, claro. pero el ahora es a lo que voy. Si sabes que una persona ha secuestrado, ¿sí? Igual dentro del verdad lo interrogatorio, sabes? dentro del ¿De interrogatorio, verdad pues, lo sabes al momento de ser detenido? Carlos, muchas veces yo creo que ya Muchas se veces sabe, puede que ¿ok? sí. Hay flagrancia Sí, incluso, Carlos, ¿no? y Pero- muchas veces y también otras hay veces flagrancia. no. Pero hay gente que obviamente no denunció por miedo, por temor, pero de repente cuando ve el periódico, dice, este fue. Sí. Y va otra denuncia, y va otra persona con todo el deseo. Y mientras que esta persona no sepa, pues quedó impune el delito. Claro. Es un tema O sea, polémico. Sí, es un tema muy polémico realmente. Sí es polémico, pero al final de ¿hasta cuentas dónde? así es. Y sin embargo se sigue ¿Hasta saliendo dónde? las fotos. Sí, porque no es tanto que se publique la fotografía, sino lo que se publica con la Ya fotografía. lo califican exacto. como el violador. Así es, así Yo es. creo que es o sea, como no, presunción de Así es, inocencia así ante es, todo. ante así es. todo. Pero de que obviamente todos los medios de comunicación ayudan y colaboran con la difusión, En esa eso es un parte sí. hecho, ¿no? En esa Y de parte que sí, pero ayudan sí en lo muchas tenemos que cosas. hacer de alguna Así es. manera. Yo creo que, repito, o sea, es la difusión, es la socialización y bueno, pues trabajar por ese Publicidad. objetivo, Bueno, y ya cuando una persona está primordial. sentenciada, ya no tienes ningún problema para Así es. publicitar. Ah, no, porque ya culminó el proceso. Así es es, lo que te digo. así es. Interesante. Muy interesante. Que ya nos queda un minuto. Tanto. No, Pues para agradecerle no, nada más. ya no nos queda nada. No, ya. ¿Cuándo vienes otra vez? Cuando ustedes me ¿No? inviten y de antemano... Vamos a poner un día a la semana también para que nos hagan hablar de las Sí, situaciones cuando jurídicas, ustedes quieran. Que aprendamos un poquito. Cuando ustedes quieran y bueno, aprovecho también para felicitarte por el Día del Abogado próximo ya. No, la al próxima contrario, semana. señor. Al Gracias. contrario. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Gamboa, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, una persona que pues nos ha enseñado mucho y ha crecido mucho y ha enseñado, digo, a qué niveles internacionales. Carlitos Félix, gracias. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos. Buenas noches. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.